Todavía es de mañana cuando la mina se torna violenta. El día comienza como cualquier otro en North McAllister, Oklahoma, y entonces la tierra se abre paso a la fuerza en cada casa, en cada calle, en cada pecho que aún respira. Es 17 de diciembre de 1929. La mina Little Bowland de la Old Town Company ya está en funcionamiento. Los mineros trabajan bajo tierra a más de 1,5 kilómetros de la entrada, cortando carbón en la oscuridad, donde el aire es denso, el polvo se adhiere al sudor y cada sonido se propaga a través de la madera, las vías y la roca. En la superficie, el pueblo sigue su ritmo habitual. Las vías están negras por el uso. El campamento minero despierta bajo la luz invernal, entonces llega la explosión. No es un sonido limpio y aislado. Llega como una conmoción, como un profundo impacto a través de las galerías, como una violenta ráfaga de aire que levanta polvo en las entradas y golpea la mina con una velocidad imperceptible. Bajo tierra, las lámparas fallan, los cuerpos salen disparados y la oscuridad se transforma. Las llamas destellan a través del polvo de carbón suspendido. El humo y los gases venenosos siguen la onda expansiva hacia los pasadizos. La muerte no reside solo en el fuego, reside en la fuerza de la explosión, en el monóxido de carbono que reemplaza el aire respirable, en el humo residual que alcanza a los hombres que sobreviven los primeros segundos y luego se desploman al intentar arrastrarse. La mina no necesita derrumbarse para convertirse en una tumba. Sus propios conductos de ventilación y galerías de acceso contribuyen a que el daño se propague a mayor profundidad por las galerías. En la superficie, la confusión inicial se transforma en pavor. Los hombres corren hacia la entrada. Las familias se reúnen antes de ser llamadas. El rescate comienza de inmediato, pero la esperanza se desvanece rápidamente. Los mineros heridos salen quemados, cegados, asfixiándose con polvo y gas. Otros no salen en absoluto. La multitud en el exterior se vuelve más densa y silenciosa. Las botas hunden el lodo de carbón en el suelo. El vaho de la respiración se eleva en el frío. Cerca de la boca de la mina, la gente empieza a comprender que no se trata de un accidente aislado dentro de una sola cámara de roca. Se trata de una muerte masiva bajo tierra. Para cuando se conoce el número exacto de víctimas, 61 de los 66 hombres que se encontraban bajo tierra han muerto. La mina sigue en pie. El pueblo, no. Esta es la historia del desastre de la mina Old Town y del sistema que hizo posible una mañana como esta. Aquí, el carbón no se convierte en el mineral dominante porque la gente admire la mina. Se convierte en el mineral dominante porque los ferrocarriles demandan combustible, los hornos demandan calor y una economía industrial en crecimiento aprende a considerar la roca negra como una necesidad. En el sureste de Oklahoma, el cinturón de carbón se extiende bajo pueblos que surgen por una sola razón: la extracción. A finales del siglo XIX, las vetas alrededor de McAllister, Krebs, Wilburton, Hartshorn y los campamentos circundantes ya no eran recursos locales, formaban parte de una maquinaria nacional. Las líneas ferroviarias atravesaban el territorio indígena y convertían el carbón enterrado en mercancías, energía para locomotoras, calor para fundiciones y tonelaje comercializable. La producción aumentaba vertiginosamente. En 1881, la producción de carbón de Oklahoma
rondaba las 150,000 toneladas anuales. Para 1887, las minas de la nación Choctaw producían más de 600,000 toneladas. Para 1920, la producción estatal alcanzaba más de 4,8 millones de toneladas. Estas cifras no son abstractas. Significan madera talada para soportes, raíles de acero instalados en las galerías, viviendas de la compañía construidas cerca de la planta de carga y miles de hombres enviados bajo tierra para que la nación en la superficie pudiera seguir funcionando. La industria resuelve un problema práctico con brutal eficiencia. El carbón es energía compacta, mueve trenes, alimenta calderas, abastece fundiciones, calienta hogares y mantiene las fábricas en funcionamiento durante el invierno. En una época anterior a que sistemas más limpios lo reemplacen, el carbón se considera la solución confiable. Esta solución tiene un precio. Las minas deben seguir produciendo porque cualquier interrupción significa retrasos en los envíos, vagones inactivos, pérdida de contratos y salarios impagos en pueblos que dependen de un solo empleador. La presión aumenta desde todas direcciones a la vez. Los propietarios quieren producción, los ferrocarriles quieren suministro, los pueblos quieren salarios. Las familias quieren el dinero del alquiler antes de que termine la semana. Para los mineros, el trabajo conlleva contradicciones. La minería inspira temor, pero también respeto. Se considera a un minero fuerte, disciplinado e indispensable. Trabaja en un calor, polvo, vibraciones y oscuridad que la mayoría no soportaría ni una hora. Ese orgullo es real y también lo es la coerción que subyace a él. Cuando una industria domina un pueblo, la libertad de elección se reduce a obediencia. Un hombre puede saber que la mina es peligrosa y aún así entrar en ella porque sus hijos necesitan zapatos, porque se acerca el invierno, porque las deudas lo esperan, porque el hambre es menos teórica que el metano. Si esta historia te interesa, suscríbete, porque la memoria industrial desaparece rápidamente cuando el beneficio perdura más que los hombres que la hicieron posible. Por eso siguen descendiendo, no porque la mina sea segura, ni porque los riesgos estén ocultos, sino porque el carbón ya ha configurado la economía, el pueblo y las condiciones de supervivencia. Y una vez que ese sistema está establecido, la maquinaria subterránea empieza a importar tanto como el hambre en la superficie. La mina no parece un caos. Eso es lo que la hace peligrosa. Parece organizada, mesurada, casi fiable, incluso mientras esconde violencia en la oscuridad. En una mina de carbón como Little Bolen, todo está dispuesto para dar una impresión de orden. La entrada principal se adentra en la roca y la veta. De las galerías laterales parten los hombres que extraen el carbón del frente. Los raíles de acero transportan los vagones cargados de vuelta a la superficie. Puntales de madera se alzan contra el techo, soportando un peso que nunca deja de ejercer presión. La ventilación circula a través de puertas, cortinas y conductos diseñados para impulsar aire fresco por las galerías y alejar los gases tóxicos. Las lámparas arden con poca intensidad, los picos golpean, las máquinas muerden el carbón con un fuerte chirrido metálico, las ruedas rozan los raíles, el aire tiene sabor a polvo, aceite y tierra húmeda. Bajo esa rutina, todo el lugar depende de un equilibrio tan frágil que resulta casi engañoso.
Técnicamente, el sistema es sencillo de describir, pero letal de mantener. La minería del carbón no consiste solo en extraer roca del subsuelo, sino en cortar una veta y controlar todo lo que ésta libera. El metano se filtra del carbón y de los estratos circundantes. El polvo de carbón se acumula en pisos, vigas, costillas y maquinaria. Si la ventilación se debilita, el gas puede acumularse en bolsas cerca del techo o en espacios abandonados. Si el polvo se remueve y se produce una ignición, un pequeño destello puede convertirse en una explosión propagada. El peligro no siempre es visible. Una mina puede sonar normal, oler común y, aún así, estar a minutos de acabar con la vida de todo un turno. La operación continua agrava el peligro. La mina se basa en el flujo constante. El carbón debe moverse del frente al vagón, del vagón a la superficie y de la superficie al mercado. El aire debe circular. El transporte debe continuar. El corte, la carga, la voladura, el entibado y la limpieza deben continuar. Cuando la producción disminuye, los costos aumentan. Cuando el trabajo se detiene, la presión aumenta desde la superficie. Esa presión no elimina el peligro, sino que empuja a los mineros a mayor profundidad. El mantenimiento se convierte en retraso. La inspección se convierte en inconveniente. Los problemas de ventilación se convierten en algo que se debe gestionar al día siguiente. Para los mineros, el sistema les enseña obediencia mediante la rutina. Aprenden los sonidos de la entrada, la vibración de los vagones cargados, el olor a humo de pólvora, el calor que se acumula en el aire estancado. Trabajan donde el techo puede agrietarse sin previo aviso y donde el aire viciado puede acumularse justo más allá de la luz de la lámpara. Sin embargo, la mina recompensa la familiaridad. Después de suficientes turnos, el peligro deja de parecer dramático. Empieza a parecer normal. Ese es el engaño que subyace en la minería industrial. El lugar parece estable porque los trabajadores lo mantienen unido con habilidad, resistencia y un riesgo constante. Pero la calma es solo superficial. Debajo de ella, la mina ya oculta amenazas invisibles. La parte más letal de la mina suele ser la que no deja rastro hasta que mata. Los mineros temen la caída de rocas, los vagones desbocados, la rotura de madera y las explosiones de pólvora, pero las peores amenazas llegan sin forma, sin color y a menudo sin previo aviso. El metano se acumula donde el aire no circula bien. Se acumula cerca del techo, en viejos cúmulos, tras derrumbes, en habitaciones abandonadas y en secciones donde la ventilación se debilita lo suficiente como para que el peligro se detenga. El polvo de carbón está por todas partes a la vez, en las costillas, en las traviesas, en el suelo, en las vigas, en la maquinaria que tiembla y gime durante el turno. Parece casi inofensivo cuando está en reposo. Entonces, una chispa, un disparo, una llama o una repentina onda de presión lo eleva al aire, y lo que parecía residuo se convierte en combustible. Después viene el humo residual, el veneno que queda tras la explosión y el fuego, cargado de monóxido de carbono y falto de oxígeno. Un hombre puede sobrevivir a la primera explosión y aún así morir arrastrándose. Técnicamente, la debilidad es simple. Una mina de carbón no es segura solo porque haya aire bajo tierra.
Es segura únicamente si el aire fresco circula donde el gas tiende a acumularse y continúa moviéndose sin interrupción. La ventilación debe ser constante, controlada y aplicada. El gas debe detectarse antes de que comience el turno. Las antiguas galerías deben revisarse. Los nuevos derrumbes deben examinarse. El polvo debe controlarse antes de que se disperse. Pero en las minas reales, la brecha entre las normas escritas y las condiciones reales es donde los hombres quedan sepultados. Un inspector puede escribir que la ventilación es deficiente. Se puede advertir a un capataz. Un equipo puede oler el humo de la pólvora, sentir el sabor metálico en el aire, percibir el calor persistente en una sección y aún así seguir avanzando porque el carbón debe seguir moviéndose. Los mineros no llevan consigo instrumentos adecuados para afrontar el peligro que los rodea. Se guían por la luz de las lámparas, el aire viciado, los rumores, el ruido de la circulación por las galerías, las costumbres de los hombres mayores y la falsa tranquilidad de un turno cualquiera. Se les pide que confíen en un sistema diseñado para ahorrar dinero en primer lugar y garantizar la seguridad en segundo. ¿Qué hace un minero cuando la advertencia es invisible y el salario no? Aquí es donde la cuenta se vuelve personal. Si has visto industrias ignorar los peligros hasta que la muerte hace imposible negarlo, déjalo en los comentarios, porque esta mina no es única. Los mineros no pueden ver el gas, no pueden ver el humo residual, no pueden ver el polvo en suspensión a punto de incendiarse. Y es precisamente por eso que este patrón se sigue extendiendo de pueblo en pueblo, dejando tras de sí tumbas anteriores como advertencias que nadie con poder realmente escucha. Old Town no inicia el patrón, llega dentro de uno, mucho antes de diciembre de 1929. Los campos de carbón de Oklahoma ya hablan en llamas, polvo, pulmones destrozados y filas de ataúdes enterrados en la tierra invernal. En McCurtain, en 1912, la mina Notendra II de la San Bois Coal Company explotó y mató a 73 hombres. No era la primera vez que esa propiedad se volvía letal. Era la séptima explosión allí en 10 años, y todas ellas fueron fatales. Los testigos vieron fuego salir disparado de la boca de la mina, una violenta lengua de fuego que se extendía hacia la luz del día. La fuerza ya era familiar. El gas se encendía, el polvo se levantaba, la presión se disparaba por las galerías y la mina se convertía en un horno y una cámara de veneno a la vez. 8 años después, en 1920, 2 explosiones más sacudieron el cinturón carbonífero de Oklahoma. Una en Alderson matando a 15 mineros, otra en Degnan matando a 10. Luego Wilburton, 1926. La mina de la Eastern Coal Company explotó y murieron 91 hombres, convirtiéndose en uno de los peores desastres mineros en la historia del estado. Diferentes pueblos, diferentes fechas, diferentes nombres de compañías, el mismo residuo negro en las botas, el mismo humo, las mismas cenizas, el mismo silencio repentino en la bocana de la mina, cuando los hombres dejan de preguntar quién sigue vivo y empiezan a preguntar cuántos han muerto. Técnicamente, el patrón no es misterioso. El metano se acumula donde falla la ventilación.
El polvo de carbón se deposita sobre vigas, pisos y costillas. Una sola fuente de ignición es suficiente cuando las instalaciones son secas, polvorientas, cerradas y están mal gestionadas. Los investigadores e inspectores ya lo saben. Los informes describen mala ventilación, operación negligente, control deficiente del polvo y el tipo de negligencia que es más fácil de documentar que de corregir. Existen advertencias técnicas, existen leyes estatales, existen regímenes de inspección. Sin embargo, las minas siguen operando como si cada catástrofe perteneciera únicamente al lugar donde ocurrió. Una explosión en McCurtain se convierte en el dolor de McCurtain. Una explosión en Wilburton se convierte en la muerte de Wilburton. La industria aprende a localizar el duelo y preservar la producción. Para los trabajadores, ese aislamiento es una crueldad en sí misma. Un minero se entera del último desastre y luego regresa a la mina porque tiene que pagar el alquiler, porque sus hijos necesitan comida, porque otra empresa le espera el viernes para pagarle. La advertencia es real, el hambre también. Y cuando la gerencia trata cada explosión como una excepción desafortunada en lugar de como prueba de un sistema corrupto, ya se están preparando las próximas tumbas. Eso es lo que hace que Old Town sea tan devastador. Los muertos allí no fallecieron por un suceso imprevisible. Murieron en un estado marcado por desastres evitables, en comunidades que aprendieron a construir casas, iglesias y a forjar su infancia al alcance del mismo peligro. Un desastre minero no comienza en el frente de carbón ni termina en la boca del pozo. Comienza en el pueblo mucho antes de la explosión, porque el pueblo mismo está construido para convivir con el riesgo y considera esa situación como algo normal. En North McAllister y la extensa zona carbonífera, las casas se alzan cerca de las explotaciones porque los trabajadores deben permanecer junto a la veta. Edificios de la compañía, ramales ferroviarios, tolvas, establos, talleres de reparación y hileras de modestas viviendas se agrupan en un paisaje industrial donde el polvo negro se asienta en porches, alféizares, tendederos y los puños de la ropa de los niños. El aire transporta el olor a humo, tierra húmeda, petróleo y residuos de carbón. Día y noche, el pueblo escucha los mismos sonidos. Acero sobre raíles, maquinaria de elevación, un estruendo lejano, la vibración sorda de una industria que nunca duerme del todo. Los hombres salen antes del amanecer o regresan después, con el rostro ennegrecido por el polvo y los hombros encorvados por el calor, el peso y la monotonía. La mina nunca está lejos. Incluso en silencio rige el ritmo del lugar. Técnicamente, esta dependencia es fácil de explicar, pero difícil de erradicar. Un pueblo minero se desarrolla en torno a una única fuente de ingresos, y esa fuente controla mucho más que el empleo. Moldea la vivienda, el crédito, el transporte, el comercio local y el flujo semanal de dinero que alimenta a las familias. Cuando una región depende de la extracción, el peligro se convierte en parte de su estructura económica. El pozo, la ladera, la entrada y la vía de carga no son espacios industriales aislados. Se ubican dentro de una comunidad viva que absorbe cada interrupción, cada lesión, cada funeral. Cuanto más cerca viva la mano de obra de la mina,
más rápido se puede movilizar y más profunda se vuelve la dependencia. Para las familias, esto significa que el turno nunca pertenece solo al minero. Las esposas miden el tiempo por los silbidos, por los pasos que regresan o no, por el sonido de las botas en los porches al anochecer. Los niños crecen aprendiendo que el carbón trae comida a la mesa y que también puede llevarse al hombre que la trae. El riesgo se normaliza porque no queda otra opción. Hay que pagar el alquiler, hay que comprar comida. Al invierno no le importa si una veta tiene gases o si falla una tubería de ventilación. Un hombre puede trabajar 8 horas bajo tierra, pero la tensión pesa sobre la familia mucho más tiempo. Así que, cuando finalmente llega el desastre, no desciende desde una distancia inocente. Irrumpe bajo una ciudad que ya vive a su sombra, una ciudad que ha estado ensayando el dolor de maneras sutiles durante años sin conocer aún la magnitud total de lo que se avecina. La matanza comienza en menos de un segundo. Un instante antes, la mina era trabajo, ruido, respiración y rutina. Al siguiente era presión, llamas, oscuridad y hombres que eran borrados en el acto. En lo profundo de la mina Little Bowlen, a más de 1 milla de la entrada, el turno ya está en marcha. Se corta carbón bajo el calor familiar de siempre. Las ruedas de acero raspan sobre los rieles estrechos. La madera cruje bajo el lento peso de la roca que cae sobre sus cabezas, el polvo se acumula a la luz de las lámparas. El aire trae el olor amargo del humo de la pólvora, el aceite, la tierra húmeda y el carbón finamente molido por las herramientas y las botas. Entonces se rompe el equilibrio. En algún punto de la mina, el metano alcanza la concentración incorrecta en el lugar incorrecto y en el momento incorrecto. No se necesita mucho. Una chispa, un disparo, una superficie caliente, cualquier fuente de ignición lo suficientemente fuerte como para alcanzar una bolsa de gas es suficiente. Lo que sigue no es gradual, es inmediato. El metano se enciende primero. Esa primera combustión crea una violenta onda de presión, y dentro de una mina confinada, esa presión no solo derriba a los mineros, sino que levanta el polvo de carbón depositado en el suelo, las paredes, las vigas y la maquinaria, y lo lanza al aire. En ese instante, el polvo deja de ser residuo y se convierte en combustible. La explosión se retroalimenta. La llama persigue la presión a través de las galerías. Los gases calientes la siguen a toda velocidad. La fuerza se multiplica dentro de la propia geometría de la mina, moviéndose por los túneles, las vías de transporte y las zonas de trabajo a una velocidad vertiginosa. Para los mineros que trabajan bajo tierra, no hay un margen de tiempo entre la advertencia y la muerte. Las lámparas se apagan. Los hombres son golpeados contra vigas y rocas. Algunos mueren quemados en su lugar de trabajo. Otros son arrojados al vacío y aturdidos antes de poder levantarse. El estruendo llena los pasillos y luego se transforma en un silencio repentino que indica que el aire mismo ha cambiado. Ese silencio es mortal. Tras la explosión, sobreviene el humo residual, cargado de monóxido de carbono y desprovisto de oxígeno respirable. Un hombre puede sobrevivir a las llamas y aún así morir arrastrándose, mientras sus pulmones absorben el veneno en su sangre con cada respiración desesperada. Lo más cruel es la distancia. Esta explosión ocurre lejos de la entrada, en lo profundo de la mina, de modo que escapar no es tan sencillo como correr hacia la luz del día.
Es 1,5 kilómetros de galerías, recovecos, humo, calor, polvo y agotamiento extremo. Hombres que conocen el funcionamiento de memoria se ven de repente atravesando un lugar transformado por la fuerza. Algunos probablemente se desvían hacia galerías laterales buscando aire. Otros intentan ayudarse mutuamente. Algunos ni siquiera tienen tiempo para eso. No hay heroísmo que pueda escapar de la combustión en una veta confinada. Solo hay trabajo interrumpido por la violencia industrial y una fuerza laboral atrapada en un sistema que se beneficia de su exposición. Este es el instante preciso en que la mina revela su verdadera naturaleza. Bajo la aparente normalidad de las vías, las vigas y los cronogramas, siempre ha sido una cámara latente, lista para convertir su propio aire en un arma. Y una vez que la primera explosión sacude las instalaciones, la destrucción no se detiene donde comienza. La explosión no necesita destrozar la mina para matar a casi todos los que están dentro. Esa es la parte más cruel. Las estructuras permanecen en pie lo suficiente como para engañar a la vista, mientras que el aire mismo se convierte en el arma. La explosión inicial comienza en las profundidades de la mina Little Bowlen, a más de 1,5 kilómetros de la entrada, pero la destrucción no se detiene en ese punto de ignición. Se propaga hacia afuera a través de los propios pasadizos de la mina, impulsada por la presión, las llamas, el polvo y el veneno. Las entradas que momentos antes servían como vías de transporte y conductos de ventilación se convierten ahora en canales de muerte. Las vigas se estremecen. El polvo suelto se levanta del suelo y de las costillas. El humo, bajo y denso, se extiende por la oscuridad. El olor cambia de repente, pasando del carbón y el aceite de maquinaria a la madera quemada, la pólvora carbonizada, el metal caliente y el amargo y sofocante hedor del aire viciado. Quienes se encuentren más lejos del origen tal vez nunca vean el primer destello. Sienten la onda expansiva, oyen el rugido que se acerca y entonces la atmósfera misma se vuelve contra ellos. Técnicamente, esta es la razón por la que las explosiones en las minas son tan devastadoras, incluso cuando la estructura no colapsa por completo. Una onda expansiva se propaga rápidamente por espacios confinados, empujando las llamas y el polvo en suspensión. A continuación, llega el residuo tóxico, la mezcla letal que queda tras la combustión, rica en monóxido de carbono y desprovista de oxígeno respirable. Las vías de ventilación, los túneles y las entradas de la mina, diseñados para hacer circular el aire durante la operación normal, ahora contribuyen a que el humo y el veneno lleguen a secciones que no se habrían quemado directamente. La contención se vuelve prácticamente imposible porque el sistema construido para mantener la mina en funcionamiento también ayuda a distribuir las consecuencias de un fallo. Para los mineros que trabajan bajo tierra, esto significa que el peligro ya no se limita a un solo lugar. Está presente en todas partes. Donde quiera que llegue el aire, un trabajador en una sección alejada puede creer que ha sobrevivido a la explosión solo para inhalar veneno mientras intenta encontrar la salida. Otro puede refugiarse tras una cortina o en un rincón, con la esperanza de encontrar una pequeña bocanada de aire utilizable que no dura mucho. Los equipos de rescate que entran tras la explosión se enfrentan al mismo laberinto, pero a la inversa: oscuridad, polvo, atmósfera inestable.
cuerpos tendidos donde los hombres habían estado trabajando minutos antes. La mina sigue cobrándose vidas incluso después de que cesa el estruendo, primero con fuerza, luego en silencio. Así es como una sola explosión se convierte en una masacre bajo tierra. La explosión termina rápidamente, la matanza no. Y una vez que el rescate se transforma en recuperación, las cifras comienzan a convertirse en nombres, familias y ausencias que el pueblo llevará consigo durante años. Para cuando termina el recuento, el desastre se ha extendido más allá de la mina y ha afectado a todas las calles que dependen de ella. La cifra final es de 61 muertos, y a partir de ese momento, el pueblo ya no se mide solo por casas, vías férreas y turnos de trabajo, sino por quienes no regresan a casa. Los cuerpos suben lentamente. Algunos son sacados quemados, otros están ennegrecidos por el polvo y el gas. Algunos están tan alterados por la presión de la explosión, el calor y el aire envenenado, que la identificación se convierte en otra herida para los vivos. Cerca de la bocana, la fría mañana se llena de vapor de la respiración, el olor a humo impregnado en la ropa, el barro bajo las botas y el olor metálico que se adhiere al equipo de rescate, las vías y las jaulas que siguen emergiendo del subsuelo con cada vez menos esperanza. El ruido que queda es diferente. Ahora es más silencioso, más tenue, interrumpido por sollozos, por nombres gritados, por el largo silencio entre las actualizaciones. La mina ha dejado de rugir. El dolor no. El costo humano no se limita a los 61 hombres asesinados abajo. Se trata de las 46 mujeres viudas arriba. Se trata de los 178 niños que quedaron huérfanos de padre. Se trata de los más de 250 familiares sumidos en el dolor y la ruina económica inmediata al mismo tiempo. Entre los fallecidos hay 32 mineros mexicanos, incluyendo 5 parejas de hermanos. Ese detalle importa. No se trata solo de una pérdida individual. Se trata de familias truncadas en grupos, hogares destrozados de dos en dos, comunidades lingüísticas enteras afectadas a la vez. 25 víctimas están enterradas en una fosa común, no porque sus muertes sean insignificantes, sino porque la magnitud de la matanza dificulta incluso un entierro ordinario. Técnicamente la explosión termina en segundos. Socialmente, sigue expandiéndose. El asalariado desaparece. El alquiler no se detiene. Los alimentos escasean porque el pueblo está de luto. Los gastos funerarios llegan con la misma certeza que el dolor. Hay que organizar fondos de ayuda. La Cruz Roja interviene. Comienzan las colectas públicas. El gobierno mexicano aporta ayuda porque la industria privada no ha construido una estructura humana lo suficientemente sólida como para absorber la ruina de la que se beneficia. Aquí es donde el documental se convierte en un homenaje total, no sentimental. Exacto. La mina no solo se cobró la vida de 61 trabajadores, devastó cocinas, porches, bancos de iglesias y patios escolares en todo el norte de McAllister. Y una vez contabilizados los muertos, comienza otro ritual conocido. Los funcionarios intervienen para explicar qué falló y con igual cuidado qué es lo que el sistema se niega a ver.
Tras el recuento de cadáveres, el lenguaje cambia. El clamor en el subsuelo da paso a audiencias, declaraciones, diagramas, visitas oficiales y la cuidadosa delimitación de responsabilidades. Los investigadores entran en la mina y parten de la pregunta inmediata: ¿qué provoca la explosión? Estudian las galerías, las secciones dañadas, las corrientes de aire, el polvo y el probable punto de origen en las profundidades de la mina Little Bolen. Reconstruyen la secuencia en términos técnicos comprensibles para el público. Se acumula metano, se produce la ignición, el polvo de carbón se eleva, la llama y la presión se propagan rápidamente por las galerías y el gas residual completa la explosión. La explicación no es falsa, pero sí incompleta. Ahí reside el verdadero problema. La investigación identifica el mecanismo de la muerte con mayor facilidad que la cultura de gestión que permite que dicho mecanismo permanezca latente bajo tierra. Así es como a menudo se procesan los desastres evitables. El sistema aísla la chispa final y trata todo lo anterior como información de fondo. Una bolsa de gas se convierte en la noticia. Una única fuente de ignición se convierte en la noticia. Un fallo en un punto de una sección se convierte en la noticia. Pero una mina no se llena de peligros por casualidad. Las deficiencias en la ventilación, la acumulación de polvo, la falta de disciplina en las inspecciones, la presión de producción, el mantenimiento retrasado y una larga tolerancia a los peligros conocidos deben existir para que un destello pueda convertirse en una muerte masiva. Los hombres bajo tierra mueren en segundos. Las condiciones que los matan se construyen a lo largo de los años. Para los trabajadores y sus familias, esta restricción se siente fría porque, de hecho, lo es. Una viuda no pierde a su esposo por cuestiones de química abstracta. Un niño no pierde a su padre porque el metano sea un misterio. Lo pierden porque una industria comprende los peligros del gas y el polvo, y aún así los incluye en el costo de su actividad. Los funcionarios pueden hablar de la explosión como una cadena de circunstancias desafortunadas. Sin embargo, en non-PPTs PATs PROLES, en esos mismos yacimientos de carbón ya se han producido repetidas explosiones mortales, repetidas advertencias y repetidas preocupaciones en las inspecciones. ¿Cuántas veces tiene que repetirse un patrón antes de que deje de ser una desgracia y se convierta en una política de negligencia? La investigación también revela otra cruda realidad. Una mina puede permanecer en pie estructuralmente y al mismo tiempo permitir que el sistema en general se mantenga moralmente intacto. Si el público no ve una ruina espectacular en la superficie, la rendición de cuentas se desvanece más rápidamente. Se distribuyen ayudas, se presentan informes, se discuten las causas técnicas, se rinde homenaje a los fallecidos. Entonces, vuelven los supuestos operativos. El carbón debe transportarse, los turnos deben continuar y las medidas de seguridad se sopesan una vez más frente a los costos. Por eso esta etapa de la historia es tan importante. La investigación promete la verdad, pero con demasiada frecuencia solo revela la verdad más mínima, aquella que deja intacto el sistema general. Y una vez que eso sucede, la siguiente pregunta ya no es ¿qué falló en Old Town?, sino ¿por qué se sigue permitiendo que se produzcan fallos similares? Los muertos no bastan por sí solos para transformar una industria.
Si los costos de la reforma resultan más elevados para la gerencia que los de un entierro, el sistema seguirá optando por la tumba. Esta es la lógica que subyace a los repetidos desastres mineros. Las compañías carboneras operan con una lógica estricta basada en el tonelaje, los contratos, la demanda ferroviaria, la nómina y la competencia. En esta lógica, detener la producción suele parecer más costoso que garantizar la seguridad de la mina. Las mejoras en la ventilación cuestan dinero. La limpieza de la roca cuesta dinero. Las inspecciones minuciosas ralentizan la producción. Reforzar las secciones débiles, corregir el flujo de aire, eliminar acumulaciones peligrosas y cerrar las galerías sospechosas interfieren con lo que más valoran los propietarios: la extracción ininterrumpida. La mina no se considera un lugar donde los mineros respiran, sino un mecanismo que debe seguir alimentando los vagones en la superficie. Una vez que esta mentalidad se arraiga, el riesgo deja de ser una emergencia y se convierte en parte del modelo operativo. Técnicamente, el peligro ya se conoce. El metano se acumula donde falla la circulación del aire. El polvo de carbón propaga las llamas si se deja que se asiente sin control. Las antiguas explotaciones, los derrumbes de techos, las vías de ventilación descuidadas y la producción apresurada aumentan la probabilidad de una explosión. Nada de esto es un misterio. La ciencia existe. Las leyes de inspección existen, las advertencias existen, lo que falla es una aplicación lo suficientemente rigurosa como para que la prevención resulte más costosa de ignorar que de implementar. Las sanciones leves convierten la negligencia en un gasto empresarial manejable. Una multa se puede absorber, un retraso en la producción no. Por lo tanto, el sistema responde en consecuencia. Para los mineros, esta preferencia por el riesgo se vive a nivel físico. El hombre bajo tierra lo siente en el calor viciado de una sección que debería tener mejor ventilación, en el polvo que le cubre la garganta, en la vibración bajo sus pies, en el olor a humo de pólvora que persiste demasiado tiempo después de una detonación. También lo siente en su salario. En las comunidades mineras, los sueldos no son abstractos. Son el alquiler, la comida, el carbón para la estufa, las medicinas, las botas, la ropa escolar. Esa dependencia les arrebata gran parte de su poder de negociación. Un minero puede reconocer el peligro con claridad y aún así exponerse a él porque negarse amenaza a su familia con otro tipo de daño. Esto no es consentimiento, es coerción económica disfrazada de rutina. Esa es la acusación más profunda. El sistema no se basa en la ignorancia de los trabajadores, sino en que estén atrapados. Si has visto alguna industria considerar la muerte un costo aceptable para mantener la producción en marcha, menciónalo en los comentarios. El lenguaje puede variar de un lugar de trabajo a otro, pero la estructura sigue siendo la misma. Y una vez que esa estructura sobrevive a los funerales, la pregunta final ya no es por qué la mina mató, sino que, si acaso algo, se les permite cambiar a los muertos una vez que se asienta el polvo. Cuando el humo se disipa, la mina no devuelve a los muertos. Deja tras de sí una carga más silenciosa, la pregunta de qué significado pueden tener sus muertes una vez que la maquinaria del duelo comienza a ralentizarse. En los años posteriores a desastres como el de Old Town, la industria experimenta algunos cambios. Las normas de ventilación se vuelven más difíciles de ignorar.
El espolvoreo de rocas adquiere mayor reconocimiento como una defensa necesaria contra las explosiones de polvo de carbón. Los sistemas de riego, una mejor gestión del flujo de aire, una inspección más rigurosa de los lugares de trabajo y una mayor atención a los riesgos de los gases pasan gradualmente de ser recomendaciones a expectativas. Técnicamente, la lección es clara. Una mina es más segura cuando el gas se dispersa antes de que se acumule, cuando el polvo se neutraliza antes de que pueda propagarse y cuando la producción se detiene en el momento en que el aire se vuelve inestable. Ninguno de estos conocimientos es revolucionario. Gran parte de ellos ya existía mientras los mineros seguían muriendo. Eso es lo que hace que la pérdida sea más difícil de sobrellevar. La reforma no comienza solo con el descubrimiento. Comienza cuando los propietarios, los reguladores y el público se ven finalmente obligados a admitir que la prevención cuesta menos que el entierro solo si la vida de un trabajador se valora con honestidad. Para las familias y comunidades que quedan atrás, el legado pesa más que cualquier normativa. Vive en fotografías guardadas en cajones, en nombres pronunciados junto a las tumbas, en niños que crecen escuchando historias en lugar de tener padres, en mujeres que descubren el peso exacto de una casa que de repente se queda sin su sostén. El pueblo sigue funcionando, pero no vuelve a ser lo que era. Las vías siguen circulando, el carbón sigue moviéndose, el polvo sigue acumulándose en porches y alféizares. Sin embargo, cada sonido cotidiano ahora trae consigo recuerdos. El leve murmullo de la industria ya no significa solo trabajo, también significa advertencia. Esa es la lección perdurable de este desastre evitable. La codicia rara vez se manifiesta en una mina de forma dramática. Se presenta como mantenimiento deficiente, control laxo, polvo tolerado, aire viciado, multas irrisorias y la decisión silenciosa de mantener la producción en marcha un turno más. El lenguaje cambia con el paso de las décadas, pero la estructura sigue siendo reconocible allí donde la producción se considera urgente y la seguridad negociable. Así pues, el acto final pertenece a los muertos y a los vivos que quedan para recordarlos con claridad, no como estadísticas, no como telón de fondo del progreso industrial, como trabajadores, como padres, hermanos, hijos y vecinos. Si valoras este tipo de historia, suscríbete y deja su recuerdo en los comentarios, porque el polvo se asienta rápidamente y el olvido siempre ha sido una forma más en que el sistema se protege.